Vale, entremos de lleno en esto. Bienvenidos a este nuevo análisis. Hoy vamos a explorar el viaje alucinante que dio el clarinete a lo largo del siglo XX. Imaginemos por un momento un instrumento que venía de ser una voz puramente romántica, literalmente construida para cantar melodías preciosas, y que de buenas a primeras se ve forzado a transformarse en algo completamente distinto. Una herramienta rítmica, arquitectónica y súper teatral. Es una metamorfosis absoluta y vamos a desgranarla juntos. Primera parada para entender todo esto, el fin del romanticismo. A ver, pensemos en la pesada mochila que el clarinete llevaba a sus espaldas al entrar en el nuevo siglo. Durante el siglo XIX, nuestro instrumento se había codeado con Mozart y había conversado de tú a tú con genios como Weber, Schumann y Brahms. Básicamente era el rey indiscutible de la expresividad en la música de cámara. Pero claro, el tiempo no perdona. Si comparamos estos dos mundos, el contraste es brutal. Dejamos atrás esa saturación emocional del romanticismo tardío, ya sabéis, ese ambiente cerrado de cortinas de terciopelo con las orquestas gigantescas de Wagner o Mahler, y de repente, ¡bum! El siglo XX golpea a Europa con la revolución industrial, el trauma inimaginable de la Primera Guerra Mundial y la caída de los grandes imperios culturales. Los compositores se dieron cuenta de algo vital. La música no podía seguir oliendo a salón romántico de época. El mundo se había roto en pedazos y el sonido tenía que reflejar esa nueva y cruda realidad. Entonces surge la inevitable pregunta que traía de cabeza a todos los creadores. Bueno, ¿y ahora qué? Habían llevado la emoción y la armonía hasta un punto donde literalmente ya no se podía exprimir más. Se chocaron contra un muro estético enorme. Había que buscar nuevas salidas, y rápido, para no asfixiarse en ese exceso heredado del pasado. Y eso nos lleva a nuestra siguiente sección, la nueva maquinaria neoclásica. Aquí es donde la cosa se pone interesante y afilada. El enfoque cambia radicalmente hacia una estética mucho más seca, más objetiva. Pero a ver, ¿qué es exactamente el neoclasicismo musical? Es fundamental que cambiemos el chip aquí. No se trataba de ponerse una peluca empolvada y jugar a ser Mozart. Para nada. La idea era utilizar el orden clásico, las formas de toda la vida como la sonata o la suite, pero usándolas como una especie de carcasa. Y justo dentro de esa carcasa antigua metían una maquinaria moderna y punzante. Hablamos de ritmos loquísimos, politonalidad, que es básicamente tocar en varias tonalidades a la vez para generar tensión, y unas disonancias súper controladas y calculadas. Era mirar al pasado, sí, pero con muchísima distancia crítica, exigiendo una precisión absoluta al tocar. Y esto ilustra brillantemente los tres caminos que tomaron los compositores para reinventar el clarinete. Es como una regla de tres perfecta. Tenemos a Stravinsky, obsesionado con el ritmo y la abstracción, que convierte al clarinete casi en una máquina rítmica. Luego está Hindemith, el arquitecto, enfocado en el contrapunto lógico, donde el clarinete funciona como un engranaje perfecto. Y por último Poulenc, que le inyecta una dosis brutal de elegancia e ironía, transformándolo en un personaje puramente teatral. Vamos a sumergirnos en cada uno de estos perfiles, porque son una pasada. Empezamos con el primer peso pesado. Sección 3. Stravinsky, ritmo y abstracción. Después de todo el caos de la Primera Guerra Mundial, Stravinsky hace un movimiento súper inteligente. Pasa de las mega orquestas que usaba con los ballets rusos y se va a formatos de cámara súper reducidos, secos y objetivos. Fijaos en esta cita suya de 1934. Literalmente dice que la música no expresa nada concreto. Lo clava, ¿verdad? Para él, la objetividad no significaba tocar como un robot, sino rechazar todo ese sentimentalismo barato. Exigía que la emoción naciera de la precisión milimétrica, del pulso rítmico, de una articulación quirúrgica. Se acabó lo de derramar lágrimas dramáticas en el escenario. Ahora, la magia estaba en ensamblar estructuras sonoras perfectas. Y esto lo vemos súper claro en 1918. En La historia del soldado, Stravinsky mete influencias del primer jazz y coge danzas tradicionales para deformarlas por completo, haciendo que el clarinete suene mordaz, casi grotesco. Y luego tenemos esa obra maestra absoluta que son las 3 piezas para clarinete solo. Es un viaje increíble en 3 actos. Empezamos con una introspección súper oscura, pasamos a una abstracción técnica alucinante en la segunda pieza y cerramos con un estallido de energía rítmica y jazzística que no te deja respirar. Claro, enfrentarse a estas partituras no es broma. Requiere un método casi de laboratorio. Primero hay que diseccionar, separar el ritmo de las notas. Luego, subdividir todo en tu cabeza y marcar los acentos clave. El metrónomo es tu mejor amigo aquí. Trabajo lento e ir subiendo por bloques. Pero ojo al último paso, porque es donde muchos tropiezan. Toda esta matemática no sirve de absolutamente nada si no hay carácter. Tocar preciso pero sin intención produce música muerta, así de simple. Pasemos a ver cómo se construye esto desde otra perspectiva en nuestra sección 4, Hindemith, construcción y contrapunto.
Dejamos los ritmos locos de Stravinsky y entramos en la mente estructurada, germánica y superlógica de Paul Hindemith. Él trajo a la mesa un concepto fascinante, la Gebrauchsmusik o música de uso. Ojo, que el nombre engaña, no es música de segunda categoría ni puramente de trámite, es música pensada para vivir y respirar en el mundo real, para que la gente la toque, la comparta y la estudie. Bajo esta premisa, Hindemith no trataba al clarinete como un simple adorno bonito, sino como un elemento arquitectónico robusto capaz de aguantar el peso de un discurso musical súper complejo. Y esto queda clarísimo en su producción de cámara. Si cogemos su sonata para clarinete de 1939 o el cuarteto del 38, nos damos cuenta de que piden una madurez enorme. Aquí hay que dejarse de excesos románticos y vibratos exagerados. El sonido debe ser noble, supercentrado, con una afinación cristalina. Todo esto mientras mantienes una conversación de tú a tú con el piano, donde nadie es menos que nadie. Es pura ingeniería sonora. Y así llegamos a nuestro tercer genio, sección 5, Poulenc, elegancia, ironía y teatro. Ahora, lo verdaderamente interesante de esta parte es la brutal dualidad de Francis Poulenc. Como buen miembro del famoso grupo de los 6 en Francia, nos trae un rollo totalmente distinto, muy parisino, lleno de luz y elegancia urbana. Pero no nos engañemos por la superficie. Por un lado, su música suena ligera, casi de cabaret, súper divertida. Pero si rascas un poco, te encuentras con una profundidad expresiva enorme. Hay una melancolía escondida, una seriedad casi religiosa y una acidez en la armonía que te pilla por sorpresa. Sus partituras parecen facilísimas, hasta que intentas tocarlas de verdad y te das cuenta del abismo emocional que esconden. El mejor ejemplo es su espectacular sonata para clarinete de 1962, dedicada a Honegger y estrenada ni más ni menos que por Benny Goodman. Es una locura de obra. A lo largo de sus 3 movimientos, el clarinete tiene que estar cambiando de máscara constantemente. Como un actor en el escenario, pasa de llorar desconsoladamente a tener una explosión de rabia y fuego rítmico en cuestión de segundos. Al igual que en su sexteto requiere tener los dedos rapidísimos, sí, pero también una gracia y un tacto impresionantes. En fin, recapitulando toda esta evolución, nos encontramos ante 3 puertas gigantes que nos meten de lleno en la modernidad musical. Stravinsky nos obliga a tener el control absoluto del pulso. Hindemith nos exige entender la arquitectura y el equilibrio sonoro. Y Poulenc nos recuerda que la elegancia y la ironía también son formas poderosas de expresión. Tocar este repertorio ya no va solo de soplar y mover los dedos con gracia. Te obliga a pensar, a escuchar lo que pasa a tu alrededor y a tomar decisiones con peso real. Lo que queda clarísimo tras este análisis es que en el siglo XX el clarinete mutó por completo, rompió el molde, dejó de ser esa vocecita melancólica del salón para convertirse en una herramienta rítmica afilada, en un pilar arquitectónico y en un camaleón teatral. Así que, viendo este universo gigantesco de nuevas posibilidades que se nos abre, la pregunta con la que nos quedamos es esta. Sabiendo que el clarinete ya no solo canta maravillosamente, ¿estamos verdaderamente listos para sentarnos y escuchar todo lo que nos tienen que contar sus nuevas máscaras?